Que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Continuamos con nuestro tema de los 10 mandamientos y ahora vamos a analizar un punto que para mí es muy interesante y que para muchas personas ha sido un problema grave. Es el cuarto mandamiento. 6 días trabajarás y un día lo reposarás. Y yo le pongo este tema, a este tema le pongo este título: recuperando nuestro centro. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando alguien va a tirar, ya sea pistola, rifle o una flecha, siempre va a querer dar en el centro. Y cuando en nuestras vidas vamos buscando alguna actividad, es nuestro objetivo. Bueno, pues hermanos, el objetivo de la gran cantidad de seres humanos que existen en el mundo es descansar. Pero imagínense una semana sin día de descanso. Trabajar de lunes a domingo y te sigues de lunes a domingo y durante 365 días y no descansas. Sería la muerte para muchas personas, ¿sí? Todos anhelamos llegar al fin de semana, ¿sí? Después del día sábado, y nos ponemos contentos. Y decimos, ay, qué bueno que ya descansé. Ahora, para muchas personas que descansan sábado y domingo, mucho mejor. Pero, ¿saben ustedes que a quién hay que darle gracias por ese día de reposo? Y no tan solo el sábado o el domingo, sino un día a la semana para descansar. Pues esa idea fue idea de Dios, ¿sí? Nos habla en Éxodo capítulo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Está en la versión Reina Valera 60. Y aquí hay que hacer varias situaciones. Nos dice, acuérdate. Pero ¿alguna persona tendrá que acordarse del día de reposo? A los niños en la escuela les dirán, acuérdate del día que vas a descansar. No, o sea, ya tienen presente. Pero la parte que nos está diciendo el Señor es, acuérdate del día de reposo para consagrarlo. Trabajarás 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor. Eso es lo que nos dice la nueva versión internacional, ¿sí? Trabajarás 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será día de reposo para honrar. Eso es consagrar a Dios. Antes de los 10 mandamientos, hermanos, ningún pueblo del mundo tenía un día específico de descanso. Podía pasar que en alguna población de África tuvieran algunas actividades durante más de 2-3 semanas y un día se dedicaban a descansar. O podían descansar cada tercer día, ¿sí? Pero no había uno específico. La gente no tenía este sentido de que había que trabajar cierto tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar un poquito cómo estaba aquel pueblo, estamos hablando del pueblo de Israel, ¿sí?, al quien se le dio esta instrucción, en Egipto. En Egipto estaba su condición de esclavo. Los esclavos no tienen día de reposo. Los amos tal vez tenían alguna fecha específica en ese tiempo, en ese calendario que existía. Efectivamente, el pueblo de los egipcios tenía un calendario que tenía 12 meses y cada mes 30 días. Pero esos 30 días, hermanos, estaban divididos en 3 semanas. Cada semana tenía 10 días. Pero para los esclavos no había día de reposo, ¿sí? Y entonces, cuando Dios los saca por medio de Moisés y les recuerda que ya no van a ser esclavos, ahora les empieza a dar instrucciones. Y precisamente cuando llegan al monte Sinaí y cuando les empieza a explicar la relación que van a tener con Él a partir de ese camino, ¿sí?, es cuando les empieza a decir, 6 días vas a realizar todas tus actividades y el séptimo día, ¿sí?, vas a dejar de hacerlo y te vas a consagrar a mí, ¿sí? Inclusive
cuando nos habla en las Escrituras de que empezaron los trabajadores a realizar la construcción del tabernáculo, Dios les decía, 6 días vas a estar trabajando y el séptimo paras. De hecho, se los condicionó inclusive para la comida. Cuando el pueblo empezó a tener necesidad porque se les acabó la comida que habían sacado de Egipto, y Dios les manda el maná, ahí les dice, ahí va a ser una prueba muy especial, porque les dice que cada día va a caer del cielo algo semejante a lo que nosotros podríamos considerar como cornflakes en nuestra vida, y tenían que recoger una cantidad específica para comer cada uno, cada día. Y solamente el 6º día iban a guardar doble porción, porque el 7º día no iba a caer. Y ahí se dio cuenta cómo el hombre pues no sigue las instrucciones. Había muchas personas entre semana que recogían poco y pensaban, me va a alcanzar o lo voy a guardar, y resulta que todo eso que no se recogía se deshacía. ¿Sí? Y algunas personas dejaban de guardar el 6º día, la doble porción, y al 7º día no había. Es una manera muy interesante de ver las instrucciones que Dios nos da. Y precisamente ahí empezó a aparecer el 7º día. Para muchas personas a veces dicen es sábado, pero yo les digo que es una situación muy diferente de entender. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Moisés, en el tiempo del pueblo de Israel, todavía no existía el calendario gregoriano. Y el calendario gregoriano antes fue el que siguió al calendario juliano, que fue establecido por Julio César 100 años antes del Señor Jesucristo. Ahí es donde aparecen los nombres de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que son dedicados a los dioses mitológicos. Así que la palabra sábado no equivale a Shabbat. Shabbat quiere decir reposo, y reposo se aplicaba al 7º día del calendario que Dios les estableció en el desierto. Que en algún momento ese día 7º más o menos coincidía con el sábado de los romanos, es una situación, pero es como un equivalente. Yo les digo las medidas, por ejemplo, 1 centímetro no es igual que 1 pulgada, tiene una equivalencia. Algo semejante es el 7º día que viene en las Escrituras al sábado gregoriano. Bueno, haciendo esta aclaración, lo que para muchas personas les decimos que empiecen a aplicar esta regla era porque Dios se daba cuenta que el hombre se cansaba, y precisamente Él mismo estableció un sistema desde la creación. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, dice, y Dios terminó toda la creación de los cielos y la tierra, ¿sí? Y el 7º día reposó, descansó. ¿Sí? Y no es que Dios se haya cansado, simplemente es como aquel personaje que hace una construcción y termina su obra y se pone a admirarla. Así Dios también vio que todo lo que había hecho era bueno y se dedicó a admirarla. Y esa misma condición la quería para su pueblo, para su pueblo. Muchas personas dicen, es que yo no quiero aplicar esa situación. No se preocupe, no hay problema. Si usted no es de su pueblo, puede descansar usted el día que quiera, y si no quiere descansar, no lo descanse. Pero ¿cuál es la situación de la práctica del día de reposo? Los judíos y los israelitas veían el día de reposo como un regalo, ¿sí? Para el judío, el día de reposo empieza para lo que equivaldría a nosotros el viernes, a la puesta del sol, ¿sí? Y terminaría al sábado a la puesta del sol. Y hay toda una ceremonia que ellos hacen, porque se visten con sus mejores ropas, preparan un mejor platillo, encienden unas velas, hacen una oración, bendicen a sus hijos y a sus hijas, y desean lo mejor. Y ese día es para analizar la palabra de Dios y dedicarle su pensamiento, sus actividades a honrar el nombre de Dios. Muchas personas dicen que los judíos han sido preservados hasta la fecha por causa de que guardan el día de reposo.
Pero para nosotros dirían, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, es como el sediento que busca un oasis donde hubiera agua, ¿sí? Y cambia su vida cuando la encuentra. Hoy las personas andamos a la carrera, despavoridos. Nos levantamos casi con el reloj en la mano, vivimos nuestras actividades, se nos acaba el día y a veces no terminamos nuestras actividades. Y muchas veces, muchas personas, terminando su semana, todavía se llevan su trabajo a su casa. Y lo que menos tienen es descanso. A mí me tocó una vez una persona que trabajaba 360 días al año para irse 5 días de vacaciones y todavía le decía a la secretaria, aquí te dejo mi número por si necesitas algo. Y estaba con el teléfono ahí puesto. Entonces, no descansaba. Hoy Dios no tan solo nos habla de ese día de reposo para nuestro cuerpo, porque es importante, sino también nos dice por medio del Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estéis cansados, agobiados, cargados, que yo os haré descansar, reposar. Vuestras almas necesitan un refrigerio. Entonces, muchas personas, desgraciadamente, como en el tiempo del Señor Jesucristo, fueron cambiando esa situación y empezaron a hacer tan religioso el día de reposo, ¿sí? Que muchas cosas que eran lícitas hacer no se las permitieron, porque entre el pueblo de Israel o los judíos se llama cerco a proteger una ley. En la Escritura nos dice que nada más no se tenía que hacer fuego, no se tenía que hacer fuego ese día, no se tenía que hacer trabajos, pero imaginémonos un poquito cómo se hacía el fuego. O sea, hoy nosotros encendemos un botón y se enciende una luz, una lámpara, una estufa. En aquel entonces se había que ir a traer al campo, cortar la leña, levantarla, traerla, cargarla y después para hacer fuego, pues no sé si todavía algunos de ustedes pueden saber cómo es el Boy Scout, que agarra una maderita, tiene que hacer el esfuerzo para hacer el fuego y no se enciende tan fácilmente. Hoy cualquiera agarra un cricket y ¡puc!, enciende el fuego. Bueno, pero para proteger que ese día no se hiciera alguna actividad, empezaron a realizar 39 reglas que no se debían de hacer ese día, porque era trabajo. ¿Cómo cuál? Si ibas en el campo y atravesabas un campo y encontrabas trigo que ya estaba listo y lo agarrabas y lo frotabas para comerte las semillas, era trabajo. No lo debías de hacer. Si alguna persona sanaba un día de reposo y se levantaba a su lecho, era trabajo. Es más, el extremo completo. Un día llega una persona y le dice al rabino, rabino, fíjate que mi gallina puso un huevo. ¿Me lo puedo comer? Y considerando su pensamiento al extremo, no, mira, pues tienes dos opciones. Si te quieres comer el huevo, mata a la gallina, porque incumplió el mandamiento, trabajó. Y si no quieres matar a la gallina, rompe el huevo. O sea, a ese extremo llegaba las características de proteger el día de reposo. Un día Jesús entra a una sinagoga y le preguntan que si era lícito hacer el bien el día de reposo. Y les dice Jesús, hipócritas, si su oveja o su buey se cae en un pozo el día de reposo, ¿lo van a dejar hasta mañana? No valdrá más la vida de un hombre que la vida de un animal. Y le dijo, es lícito hacer el bien el día de reposo. Y le dijo a aquel hombre, a ver, extiende tu mano, y se la curó. Y lógicamente, como no estaba eso prohibido en las Escrituras, se enardecían, porque el concepto que viene en las Escrituras es muy diferente al que el legalismo empieza a hacer. Muchas personas dicen, es que ese día no tienes que encender fuego. Imagínense si vive, no sé, al extremo de la población de Cancún y tiene que venir a una reunión, pues tiene que subirse en un vehículo, alguien lo tiene que manejar, es un trabajo. Pero Dios no estaba hablando nada más de eso. No es de las actividades que un hombre pueda realizar, sino el día de descanso es para que satisfagamos algo que necesitamos espiritualmente.
Hablábamos hace rato cómo el hombre crea ídolos para tener una satisfacción en su vida. Dios espera que ahora busquemos el día de reposo, ya que dedicamos toda una semana a nuestras actividades personales, ahora que nos sentemos para que tengamos esa relación con Él, para que podamos empezar a tener una calma, una tranquilidad en nuestras vidas. Muchas veces las personas, ¿sí?, estamos tan desesperados en nuestro trabajo, estamos pidiéndole a Dios que nos ayude en tantas situaciones y no lo podemos hacer en nuestro trabajo porque o le hacemos caso al trabajo o podemos tener un problema, un accidente, ¿sí? Pero ¿qué tal si después de todas esas situaciones, el día que terminamos nuestra actividad, cerramos nuestro trabajo, salimos de la planta o de la escuela o de la actividad, llegamos a nuestro hogar y nos sentamos con nuestra familia, con nuestros hijos y empezamos a pedirle a Dios y exponerle nuestras situaciones, nuestras dudas, nuestras dificultades, y por medio de las Escrituras y por medio de la guía del Espíritu Santo podemos encontrar soluciones. Y como decía el Señor Jesucristo, venid a mí los que estéis cansados, agobiados por el trabajo, que yo os haré descansar. Y efectivamente, cuando empieza uno a ponerle atención al Señor en su palabra, empieza uno a ponerle atención a la oración. Señor, yo quiero que me ayudes en esto, yo quiero que me ayudes, y ponemos atención a las instrucciones que nos da, el Señor cambia nuestra vida y efectivamente hay una tranquilidad, ¿sí? Muchas veces, hermanos, nosotros a veces ponemos cargas que nosotros no podemos hacer y esto cambia completamente la situación. Dice en Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo no prohibía a nadie que guardara el Shabbat, él lo hacía, ¿sí? Lo que está diciendo es que no se utilice la enseñanza del Shabbat como para alcanzar la salvación. Hay muchas personas que dicen, yo no lo puedo hacer en ese día. Bueno, pero si 6 días trabajas y un día lo dedicas al Señor, cambia la situación, ¿sí? Ahora, muchas veces decimos, es que tiene que ser el sábado o tiene que ser el domingo. Bueno, pues ni es sábado ni es domingo. Es el séptimo día. Es el séptimo día, ese es el problema, ¿sí? El séptimo día de una semana. Y para empezar tendríamos que considerar desde la creación del mundo, o por lo menos desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, tendríamos que empezar a mover la situación. Los hombres han cambiado las fechas. Ahorita, por ejemplo, tenemos el horario de verano y el horario de invierno, ¿sí? Y cada vez que cambiamos el reloj, pues nos tenemos que levantar 1 hora más temprano, 1 hora más tarde. Y le preguntaba a una persona, oiga, ¿y el gallo canta 1 hora más tarde? No, ¿verdad? Sigue teniendo su mismo horario, eso no cambia. Por ejemplo, esta temporada, ahorita acá en el norte decimos que el invierno se atrasó, porque ahí está el invierno muy fuerte. Y empezamos a meditar un poquito, oye, ¿y cuándo va a ser la primavera? Y unos dicen que para abril o para mayo. Y dirán, no, espérate, es que la primavera, según nuestras reglas físicas y de calendario, la primavera empieza el día 21 de marzo. Está en invierno todavía. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos esas medidas, nosotros. Y es curioso, les digo a muchas personas, ustedes saben que la Semana Santa o Pascua siempre es en primavera. Se quedan, ¿cómo que sí es en primavera? Para nosotros es entre marzo y abril, pero para el pueblo de Dios y para las Escrituras siempre es en primavera. O sea, aunque le cambiemos el reloj, el gallo sigue cantando a su misma hora. Nosotros somos los que le hemos cambiado las fechas. Entonces, para Dios, lo que necesitamos hacer es dedicarle atención a un día de reposo. Dios espera que nosotros santifiquemos
el día. El día de reposo es para santificarlos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, dice en Éxodo 28. ¿Y para qué nos acordamos? Es el día, es como si nos acordáramos cada semana del día de nuestra boda. Para muchas personas tal vez es algo extraño, ¿verdad?, cuando les digo esta situación. Pero, ¿qué es la boda para una pareja? ¿No es el día más extraordinario? ¿No supuestamente se preparan con anterioridad y dirían algunos hasta avientan la casa por la ventana de todos los gastos? Y es curioso cómo esa pareja gasta tanto para un solo día. Y muchas personas dicen que es el día más especial de su existencia. ¿No sería bueno recordarlo cada semana, cada momento? Esa experiencia, si es tan importante para unos, ¿por qué no dedicarla al Señor cada semana? Bueno, nuestro Dios un día, precisamente cuando estaban allá en el monte Sinaí y empezaron a realizar esa boda, le dijo Dios a su pueblo: ¿sabes qué? Esto lo vas a recordar cada semana de aquí en adelante. Y esta instrucción, esta relación que hemos empezado a tener tú y yo, nos va a santificar. Cuando nosotros le dedicamos el día de reposo, el día que tengamos después de haber trabajado 6 días, y se lo dediquemos al Señor, va a venir en nosotros un reposo muy especial. Muchas veces, hermanos, parece que es importante el día de reposo. Hay lugares donde se reúnen ese día y hay una gran cantidad de gente y le ponen atención al pastor o al predicador y dicen: fue muy importante. Pero yo creo que más bien el que quiere hablarle a las personas es Dios. Es Dios. Y curiosamente, aquel pueblo, aunque hubiera encontrado el día de reposo que Dios le dio por medio de Moisés, cuando pasan 40 años y llegan a la tierra prometida y Josué era el encargado de dirigir al pueblo, hay una escritura donde nos dice que ni aún llegando con Josué alcanzaron el día de reposo. Hoy nos preocupa mucho que muchas personas estén tan afanadas en tantas cosas y se olviden de dedicarle un día al Señor. Muchas veces nada más le dedican 1 hora o 2. Y a veces se les olvida de qué hablaron en ese día. Pero si tú en un momento determinado te sientas con tu familia y empiezas a pensar un poquito en las Escrituras y le empiezas a pedir a Dios que te dé reposo, entonces lo estás santificando, lo estás dedicando a Él. Y entonces estás honrándolo con su presencia en tu vida. Imagínate, yo le digo a algunas personas, cuando alguien piensa, no sé, en un ídolo deportista, un gran personaje. Ahorita hay muchos personajes que están haciendo grandes películas, y que un día nos dijera: quiero ir a tu casa. ¿Qué día puedo ir? Y ese día nos preparamos, limpiamos el lugar, preparamos una comida. Y lo más importante sería que estuviera esa persona, y a lo mejor 1 hora o 2 horas se nos harían poquito, quisiéramos que se quedara más. Así también, hermanos, es la relación que debería todo creyente tener con el Señor el día de reposo. Porque en ese momento nos elevamos a otro lugar, ¿sí?, cerca del cielo. Porque estamos delante de la presencia del Señor y necesitamos explicarle nuestras dudas, nuestros quebrantos, nuestras dificultades. Y yo sí creo, sinceramente, que Dios puede darnos el descanso que tanto necesitamos. Por eso nos dice el Señor: acuérdate del día de reposo para santificar, o sea, para dedicármelo a mí. Hoy vamos ¿y saben cuál es el punto? Que quiere el Señor que ese sea el centro
de nuestra vida. Por eso es volver a nuestro centro. Dios quería estar con su pueblo desde un principio y hoy quiere volver a estar con su pueblo. Ese debe ser el centro de nuestra vida, el Señor. Entonces, hoy necesitamos, hermanos, en este día pensar un poquito más. Es un día que hay que separar para el Señor. Es un día de Dios. Hoy no importa, ¿sí?, tan solo el dedicarle al Señor, sino también entrar en convivencia con los demás. A veces las personas no tan solo necesitamos estar reunidos con el Señor, sino también reunidos en una asamblea. Y a veces nos recuerda el Señor que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El hombre no es un ser gregario, no es un hombre solitario. El hombre es de comunidad. Y cuando nosotros nos reunimos, yo les pongo este ejemplo, en una chimenea se pone carbón, se enciende, se prende y el calor nos protege. Tomen ustedes un pedacito de carbón o pedazo de madera y sepárenlo y se va a apagar. Así es el alma del hombre que se separa de la congregación. Necesitamos estar en el fuego para que estemos calientes y tengamos esa presencia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, el día del Señor simplemente es el antecedente de lo que va a pasar un día, cuando termine estos 6,000 años de la existencia del ser humano, y entonces en realidad vamos a reposar completamente. Espero que en esta semana que ustedes realicen sus actividades, al final se lo puedan dedicar al Señor y tengan ese mismo descanso. El Señor los bendiga. Shalom.